¿Cómo están? Buen día. Buen día. Buenos días. Buen día, profesor. Buenos días. Buenos días. Buen día, profe. Buen día, profe. Bueno, buen día a todos. Hoy en día miércoles, un día atípico para mí por lo menos, tenemos que ver, nos pidió el doctor Ferrero, de repasar algunos, los puntos 8 a 14 de la unidad 13. Los aspectos más importantes. Primero, antes que nada, vean los videos que están subidos por el titular de la cátedra, el doctor Pellier, en el campus virtual, porque ahí está un desarrollo integral de estos temas, así que les pido que los vean en particular por los videos del titular. Dicho esto, vemos los puntos. Entonces, el 8 refiere dentro de los derechos, la bolilla unidad 13 es de derechos personalísimos. Entonces, en el punto 8 refiere a la libertad, ¿sí? A la libertad concedida en un significado primero de estatus. ¿Se acuerdan el status libertatis del derecho romano? Él era que correspondía en ese momento a si se era libre o se era esclavo. Bueno, abolida la esclavitud, estamos frente a un estatus, una posición de libertad. Bueno, la libertad tiende primero a esa situación en la cual uno está ajeno a toda esclavitud o servidumbre. Después la libertad es el poder de realizar, de elegir, de decidir y de realizar actos. Y esos actos que uno puede realizar están dentro de un marco. Y hay un marco constitucional en materia de libertad. ¿Y cuál es el marco? El marco es que me dice que puedo hacer todo aquello que no está prohibido y que por el contrario puedo también dejar de hacer, es decir, no hacer aquellos actos que la ley no me obliga a hacerlos. ¿Sí? Puedo hacer todo lo que no está prohibido, es decir, puedo hacer todo lo que la ley no me priva de hacer, no me lo impide, y también puedo dejar de hacer lo que la ley no me manda. Es un principio que está establecido en el artículo 19 de la Constitución Nacional. ¿Cómo se manifiesta la libertad? En el derecho civil, en la legislación civil. Por ejemplo, cuando se concede que a las personas con enfermedades mentales se tiene que establecer como alternativa terapéutica toda aquella que evite la privación de la libertad en un establecimiento asistencial, ¿sí? Tratemos de, privilegiando la libertad ambulatoria de la persona, elijamos la internación como el último recurso. ¿Bien? De esa manera estamos privilegiando la libertad, estableciendo que la internación de las personas con enfermedades mentales es el último recurso. Cuando tenemos libertad también, cuando podemos decidir qué tratamiento médico voy a realizarme, cada uno de nosotros, cuando se tiene que prestar su consentimiento para la realización de un tratamiento médico, inclusive cuando decide no prestar ese consentimiento y dice, inclusive para eventos futuros, cuando uno dice, bueno, si digamos cayera en una enfermedad terminal, y bueno, uno puede decidir qué medidas de soporte vital aceptar o no. Entonces, la libertad también en este aspecto forma parte de la autodeterminación, ¿no? La posibilidad de decidir por uno mismo y respecto a uno mismo, ¿sí? A las conductas que se les llaman autorreferentes. Todo esto es propio también de esta noción de libertad aplicada al derecho civil. Libertad también hay
más amplia para los padres, para elegir el prenombre de los hijos. Recuerdan que hay una menor intervención del Estado y los padres pueden elegir con mucha libertad el prenombre de los hijos. Hay algunas pequeñas limitaciones que vimos la semana pasada que están vinculadas a la utilización de más de 3 prenombres o de prenombres extravagantes, o del nombre de otros, igual de otros hijos de otros hermanos vivos, pero limitaciones muy puntuales de la ley. Para todo pero bajo ese aspecto de prohibición o de limitación hay un amplio margen de libertad de elección. Libertad de elección también en materia de elección, adición o no de los cónyuges, del apellido del otro, con o sin la preposición de, también en materia de nombre. En líneas generales, esto refiere a la libertad como derecho personalísimo, con base constitucional y sus aplicaciones en el nuevo Código Civil y Comercial. Punto 2, derecho a la igualdad. Y el derecho a la igualdad tiene su base también en la Constitución. Es una igualdad de tipo formal. La igualdad supone que no haya una distinción, ¿sí? Que no sea arbitraria ni tampoco irrazonable. Es decir, y es una igualdad ante la ley, o también llamada igualdad formal, la igualdad en que todos tenemos que ser tratados frente a la ley. Por eso es una pauta que establece la Constitución que bien va dirigida en primera instancia al legislador. ¿Cómo tiene que establecer las leyes? Es decir, cuando hace distinciones entre distintos grupos sociales. Entonces, las distinciones que realiza no pueden ser de indebido privilegio o de injusta persecución. A eso apunta la noción de igualdad en un sentido de igualdad formal y con base en la Constitución Nacional. La Constitución que dice que no hay prerrogativas de sangre ni de nacimiento que en la República Argentina, que no hay títulos de nobleza y que todas las personas son iguales ante la ley. Pero la igualdad es un concepto que se ha ido ampliando a otros aspectos de igualdad de oportunidades, o también llamada igualdad real. ¿Qué es lo que busca? Que lo que busca es que determinados grupos, son considerados vulnerables y tienen barreras que no le impiden a ejercer, adquirir todos los derechos reconocidos por la Constitución. Entonces, como no pueden ejercerlos en función de esas barreras sociales que existen, es que el Estado tiene que tener una intervención activa para eliminar esas barreras y que puedan acceder a esos derechos a la par que cualquier otro habitante. Entre los grupos, entonces, ese busca la igualdad de posibilidades, la igualdad real. También está dentro de la reforma de la Constitución Nacional, que impone al Congreso de la Nación dictar leyes para eliminar estas barreras. Y hace especial hincapié en un grupo, en grupos que califica como vulnerables y que, sobre las cuales tiene que ser más intensa esta protección y esta igualación. ¿Y a quién menciona dentro de los grupos de vulnerables la Constitución? Habla de los niños, habla de las mujeres, habla de los ancianos y habla de las personas con discapacidad. Entonces, por eso también encontramos legislación que busca eliminar esas barreras y llegar a una igualación real de oportunidades. ¿Cuál es la legislación en materia complementaria al Código Civil y Comercial que busca proteger el principio de igualdad? Tenemos la Ley de Violencia de Protección Integral de las Mujeres, de la Ley 26.485, es una de ellas. Tenemos también
La ley 23.592 contra actos discriminatorios, ¿sí? Es en general, es también muy importante, tengan en cuenta que ahí se hace cesar cualquier acto que sea, tanto se provenga de un particular como que provenga de una autoridad pública, cuando la distinción ha sido realizada en función del sexo, de su opinión política o gremial, de su nacionalidad, eh, de algún otro aspecto de su personalidad, y bueno, es de amplia aplicación. Entonces, ¿qué se dice? Que aquel que realiza la discriminación y que ha sido esa distinción en función de pertenecer a alguno de estos grupos, ¿no? O de algunos de estos elementos. Se lo discriminó por su nacionalidad, por su sexo, por su opinión política, por su opinión gremial, etcétera, por su posición económica. Entonces, la ley establece un remedio. ¿Cuál es? Primero, que si el acto discriminatorio sigue estando vigente, tiene que cesar, ¿no? Hay que obligarlo judicialmente, haciendo aplicación de esta norma, a cesar en el acto discriminatorio. Segundo, a reparar todo daño o perjuicio moral o material, es decir, de carácter, por todo sufrimiento, mortificación espiritual que la persona haya padecido por el acto discriminatorio, y además reparar los daños y perjuicios que tengan un contenido patrimonial o contenido económico. ¿Alguna pregunta? Perdón, yo entré tarde y no, la verdad, sincera, me voy a mentir, no sé ni de qué está hablando. Porque entré tarde, me ingresó tarde a mí el Jesús. Estamos hablando de los derechos personalísimos, unidad 13, y estamos haciendo un pequeño raconto de los puntos 8 a punto 14. Ahí lo ubico en espacio. Profesor, leo una Sí. consulta. ¿Podría Sí. repetir la última ley? ¿El número? 23.592. ¿Mm? ¿Esa es la protección integral? Sí, es de medidas, se llama medidas contra actos discriminatorios. Aplicación en todos los fueros, encontramos de esta, la 23.592. Inclusive está en el fuero laboral. Porque vieron que está relacionado con la opinión o su participación gremial. Hay, por ejemplo, despidos que pueden ser calificados de discriminatorios. Es decir, un despido que es discriminatorio, por ejemplo, la persona que interviene en una elección sindical, o es un candidato y todavía no ha sido nombrado delegado. Porque si hubiera sido delegado, tiene la protección de la ley específica de asociaciones sindicales. Pero digamos que se candidateó. Y en el medio de esa candidatura a delegado, la empresa lo echa. Entonces, si se puede probar que el despido está relacionado con la participación, intento de participación criminal, se puede considerar que el despido es discriminatorio. Entonces, permiten en estas circunstancias hacer cesar el acto discriminatorio y volver las cosas para atrás. Es decir, volver a que ese empleado vuelva a su puesto de trabajo. Eso es como un ejemplo, ¿no? Profe, perdón. Los chicos que nos vemos, que bueno, ya no se ven tanto, pero bueno, en otra época, que no les permitían el ingreso a un determinado establecimiento público, un boliche, y uno decía, ¿por qué no lo dejan entrar? Bueno, a veces no lo dejaban entrar porque no tenía, es decir, a la vista de la empresa, no era la gente que querían permitir el ingreso. Entonces, no había una razón justificada como para eso, ¿no? Y bueno, es también un acto discriminatorio y son actos que permiten hacer valer y usar esta ley, la 23.592. Otra pregunta. Profe, la ley de igualdad de género también entra, ¿no? Sí, también entra porque está buscando es decir, los perjuicios que frente a las personas que se autopercibían de otra manera,
mediante la rectificación registral de su nombre, de su DNI, también ingresa. Pero me parece que la ley de identidad de género, más allá de tratarla por el lado de la igualdad, como, aunque está en el punto, es un caso de identidad, de un derecho distinto que es la identidad. ¿Sí? La identidad que se analiza desde tres aspectos. Uno analiza la identidad desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista dinámico y desde el punto de vista sexual. Entonces, desde el punto de vista sexual, creo que es conveniente ver el derecho a la identidad y la ley de identidad de género, ¿no? La 26.473, más que del lado de la igualdad. Pero eso es una opinión personal. Gracias. No, por favor. Doc, ¿puede repetir por favor la ley de violencia contra las mujeres, las 26.685? No, 26.485, protección integral de las mujeres. Sí. Gracias. Por nada. Forma parte de las políticas de Estado que están establecidas como manda constitucional para erradicar toda forma de violencia, para también dejar en manifiesto cuáles son esas formas de violencia y de generar propender a una nivelación total en el acceso a todas las oportunidades. El otro punto es el derecho a la intimidad. Y en la intimidad está tratada desde el punto de vista personal y también de la familia, la intimidad familiar. Profe, ¿no? Sí. perdone que lo interrumpa, pero justo había un punto que el reconocimiento, así lo dice el cronograma, jurisprudencial de la existencia de la legislación sospechosa. Que no lo entendí mucho. Es decir, la legislación sospechosa es la legislación que ya de movida se presume que es discriminatoria. ¿Y cuando una legislación se presume que es discriminatoria? Cuando ya tiene por destinatario únicamente a estos grupos sociales, es decir, a una persona de una nacionalidad determinada. Es decir, la ley se dirige al rumano, o la ley se dirige a la persona que no tiene nacionalidad argentina. La ley trata específicamente de una nacionalidad determinada, o de una persona o de personas que tienen una opinión gremial determinada, o que tienen una posición económica determinada. ¿Cómo a primera vista se considera legislación sospechada? ¿Sí? Se sospecha que es discriminatoria. No quiere decir que después efectivamente en el análisis concreto lo sea. ¿Sí? Después lo tienen que analizar los jueces en ese caso, a ver si la distinción es irrazonable, si hay indebido privilegio, si hay injusta persecución. La legislación sospechada ha tenido aplicación en Argentina a personas que no eran argentinos nativos y para acceder a determinados cargos o funciones públicas. Se le impedía, por ejemplo, el caso que se cita es el caso Hoff, que es el del caso de un juez que su nacionalidad de origen, si no me equivoco, era de Países Bajos, sin embargo era argentino, su ciudadanía había sido adquirida posteriormente, y eso le significaba un límite para acceder a determinados cargos dentro del Poder Judicial. ¿Sí? No podía llegar a determinados nombramientos en el que solo se admitían las personas argentinos de origen, de nativos. Entonces, esa legislación que imponía la restricción formaba parte de esa legislación sospechada. ¿Sí? Y bueno, terminó siendo declarada inconstitucional y permitiéndole al juez, al funcionario, llegar a los cargos y mantener los cargos que tenía. ¿Mm?
Gracias, profe. No, por nada. Intimidad. Vean los artículos 55, 1770, 1740. Entonces, la intimidad, ¿qué supone? Es un derecho personalísimo en el que uno se reserva para sí aspectos de su vida a los que considera personal y que no puede decir de sus asuntos, de propios o de su familia, y que no quiere que sean objeto de injerencia de terceros, ni de terceros particulares, ni tampoco del Estado. Eso forma parte dentro de nuestro ámbito de reserva y tenemos derecho a preservar ese ámbito. ¿Qué artículo dijo? Veo por acá, 1770, 1740 y obviamente el artículo 55. A ver si hay alguna otra pregunta del chat. Profe, ¿1170 o 1070, No. dijo? 1770. Ah, gracias. No, por favor. ¿Y qué dicen esos artículos? Bueno, que todo aquel que se entrometiere arbitrariamente en la vida ajena, que publica retratos, que difundiere correspondencia, o que de algún otro modo afecte este ámbito de intimidad que le corresponde a una persona, como primera medida va a ser obligado a cesar en esas actitudes si es que antes no hubiera cesado, y como segunda medida va a tener que pagar una indemnización que fije el juez por los daños y perjuicios que ha causado. Entonces, siempre el haz de facultades judiciales que se abren frente a una turbación de un derecho personalísimo, en este caso de la intimidad, pero se replica todo. Es primero hacerlo cesar, ¿sí? Que pare con la conducta que infringe el derecho personalísimo. Segundo, que repare los daños y perjuicios causados. Tercero, tiene una particularidad, que es y esa opción del reclamante, que es la publicación de la sentencia. Le pedimos al juez que publique la sentencia. ¿Sí? La sentencia que fijó que ese acto que realizó fulano es un acto que ha infringido el derecho a la intimidad mía, o del actor, en ese juicio. Pero esa opción del reclamante, ¿no es cierto? Si al reclamante le parece que eso le genera satisfacción, entonces procede la publicación de la sentencia judicial. En otros casos uno se puede imaginar que a veces si se afectó el derecho a la intimidad, prefiere que la sentencia salga una determinada, pero que no se dé a más publicidad. Porque si es un ámbito demasiado íntimo, ¿para qué vamos a seguir difundiéndolo? Es decir, sacándolo, llevándolo a un ámbito de difusión mayor. Es solamente a opción del reclamante, la posibilidad de publicar la sentencia. ¿En dónde es? ¿En un diario o un periódico del lugar? Solo si él lo considera una medida adecuada para la reparación. A ver. Con el derecho a la intimidad también hay otras disposiciones que se vinculan, no solamente estas que están acá. ¿Por qué? Porque el derecho a la intimidad también supone el secreto o el profesional y la confidencialidad que debe existir, ¿no? Entre relaciones como la del médico y el paciente o con otros profesionales. Entonces, en el cual no pueden revelar lo que le ha conocido en virtud del ejercicio de esta profesión. Le ha sido revelado por el paciente o le ha sido revelado por el cliente. Entonces, dentro de en este aspecto, fíjense que los artículos 2 y 8 de la ley 25.529 hablan de la relación médico-paciente
Hablan de este secreto, que forma parte es una forma de preservar la intimidad de las personas, que tuvo que ser revelada al profesional. Tal vez porque, bueno, el médico, porque no había otra forma, porque si no, no podía tratarlo de la patología que tenía. Entonces tuvo que revelarle aspectos vinculados a esto. ¿Cómo mantenemos? Mantenemos esa reserva creando el derecho al secreto profesional. También vean que en este aspecto está el artículo 58, inciso H del Código Civil y Comercial, que habla de la información de la persona que participa en investigaciones de salud. También hay secreto para mantener la privacidad, para mantener en reserva esta información, como los que participaron en las pruebas para darse la vacuna, las experimentales para el COVID. Bueno, todas esas personas que participaron en esas investigaciones en salud también brindaron información personal, y esa información personal tiene que ser reservada por el laboratorio que inició las pruebas. La correspondencia es privada, es confidencial, no puede ser en principio revelada. Artículo 318 del Código Civil y Comercial hablan sobre la confidencialidad de la correspondencia. La correspondencia es inviolable, dice la Constitución, la correspondencia y los papeles privados. Dentro de la intimidad también está el domicilio, como la imposibilidad, la inviolabilidad del domicilio, la posibilidad de no entrar en el domicilio de nadie sino media una autorización judicial. Forma parte de este ámbito de reserva y de privacidad, el domicilio, y tiene reconocimiento y protección mediante una garantía constitucional que es la inviolabilidad del domicilio. Tengan en cuenta que no solamente estamos legitimados a demandar en virtud de la pauta de 1770 cuando se trata de nosotros mismos, sino también de nuestro entorno familiar. El nuevo código comprende expresamente la intimidad familiar, los asuntos que están vinculados a nuestra propia familia. Del derecho a la intimidad se independiza uno. ¿Cuál es? El que se independiza... Sí, lo escucho. ¿El derecho a la imagen? El derecho a la imagen, correcto, Paula. El derecho a la imagen se independiza de manera autónoma de la intimidad. Y el derecho a la imagen va a tener su propia regulación en el código. ¿Y dónde va a estar? En el artículo, espere que lo vemos 55, si no le erro. Artículo 53, me parece. Y por ahí le erré, Constanza. Sí, Constanza, bien. Derecho a la imagen, artículo 53. Entonces, cuando se quiere captar, reproducir o difundir la imagen de una persona, se necesita la autorización de la misma. La imagen es la representación fotográfica, pero también se extiende a la voz. Entonces, que es la exteriorización sonora de la persona. Una es la exteriorización visual y la otra es la exteriorización sonora. En el concepto, en la protección del derecho a la imagen, quedan comprendidas ambas facetas. No se puede captar, no se puede reproducir, no se puede difundir sin la previa autorización o consentimiento de la persona de que se trata. En algunos casos se prevé que excepcionalmente no es necesario expresar este consentimiento. Recuerden que el consentimiento es propio de todo derecho personalísimo. Que uno dice, ¿cómo son los derechos personalísimos? Y relativamente indisponibles o relativamente disponibles, como lo queramos ver.
¿Por qué relativamente? Porque en principio no se pueden, pero en determinadas circunstancias se admite que la persona pueda consentir que su derecho personalísimo sea, puede estar en cabeza de otro o pueda de alguna manera aceptar una restricción. Cuando consentimos, por ejemplo, hacernos una intervención quirúrgica, estamos prestando un consentimiento, eso en primera instancia va a afectar nuestra integridad física, porque por ahí es parte de la misma intervención, de la misma operación, de la misma cirugía, pero lo hacemos con un fin mayor, en función de nuestra salud, de mejorar nuestra salud. Entonces, consentimos una limitación a nuestra integridad física, sí, la consentimos. Estamos de alguna manera disponiendo del derecho personalísimo a mantener nuestra integridad física. Lo consentimos con un fin admitido por el derecho, que es el mejoramiento de nuestra salud. Profe, Sí, una pregunta, ¿con derecho a la voz a qué se refiere? el derecho a la imagen es el derecho a la voz, es decir, a la reproducción de la voz. Y una pregunta, en el caso Es decir, de... los dos aspectos están comprendidos. La imagen, que puede ser un video de una persona, puede ser una foto de una persona, pero también la grabación de su voz. Cuando viste lo que pasó el otro día, que se había filtrado un audio de la diputada Vallejos opinando sobre Alberto Fernández, en ese caso, ¿qué pasaría? ¿Estarían violando el derecho a la imagen de esa persona? Sí, si el audio fue realizado sin el consentimiento de la persona, realmente sí. Si realmente es así, sí, tal cual. Muchas gracias. Si alguien toma una conversación telefónica de otro, o graba la voz de otra persona sin que el otro preste consentimiento para esa grabación, por supuesto que lo es. ¿Sí? Correcto. ¿Y qué pasa con las escuchas telefónicas entonces? ¿Qué pasaría? Bueno, en realidad, la escucha telefónica es una forma de alteración de este derecho, porque no hay consentimiento si te están escuchando telefónicamente, vos no estás prestando, están violando el derecho personalísimo, ¿correcto? Ahora, ¿en qué marcos se admite que se den una escucha telefónica? En el marco de un proceso judicial en el que se está investigando la comisión de un delito. Entonces, en ese marco, con la venia del juez, que pondera las circunstancias por el cual es conveniente realizar la escucha, es que se ordena la interceptación de esa comunicación. ¿Mm? Siempre en el marco de un proceso judicial en que se investiga un delito determinado. Y sirve únicamente para establecer de ese delito determinado. Y debiendo, obviamente, preservar toda la otra información que forma parte de la escucha, que quede dentro de un ámbito de reserva y no sea divulgado. Pero es excepcional. ¿Mm? Así como uno dice, ¿cuándo alguien puede entrar en tu domicilio sin tu permiso? Y cuando te autoriza un juez a que entren en tu domicilio. ¿Por qué? Porque tienen que secuestrar un elemento, porque tienen que realizar una diligencia, un secuestro de determinados bienes para un remate en una ejecución. Bueno, ahí interviene un juez que pondera la necesidad y la razonabilidad de ingresar en el domicilio de alguien. En el mismo sentido, cuando puedo grabar la conversación de una persona, te tiene que intervenir un juez y en un marco de un proceso penal en el que se está investigando la comisión de un delito. Tiene que haber un interés público prevaleciente y en ese caso lo tiene que ponderar la autoridad judicial. Doctor, Tendría que ver. Sí. Sí. en el caso de domicilio, cuando no se lleva, o sea, para un allanamiento, si vos no tenés lo que manda el juez, es violación de domicilio que está tipificado en el Código Penal. Claro. Es decir, la fuente es constitucional, pero las normas constitucionales están reglamentadas por leyes, ¿sí? Que las ponen en ejecución
las pone en ejecución leyes civiles, leyes laborales, pero también leyes penales. Entonces, la violación del domicilio, además de constituir una intromisión a la intimidad de las personas, como si lo meritamos desde el ámbito del derecho civil, como una afectación a ese derecho personalísimo, también está considerado como un delito para el derecho penal, por la importancia del valor jurídico que está comprometido. Claro, porque ahí se tipifica el tema, la violación a la intimidad o a la privacidad. Sí, Una Gracias. consulta. nada, Eh, sí. Por ejemplo, bueno, el tema de las cámaras de seguridad, digamos que tiene, por ejemplo, el municipio, ¿eso tiene que ver con, digamos que es el bien público, es el bien para todos, esa vigilancia o esa, digamos, porque es una forma también de afectar la intimidad? Sí, ahí y entran a jugar dos valores, porque también la intimidad, a ver, todos los derechos que están en la Constitución, ninguno es absoluto, porque en en el sentido de que ni prima por sobre los demás, sino que también hay que determinar cuál es la importancia cuando los derechos entran en tensión. Cuando el derecho a la seguridad de la sociedad también tiene un lugar, y bueno, ¿qué es lo que ocurre con el de la intimidad de las personas? A ver, esa vigilancia que se realiza, no se realiza sobre una persona determinada, se realiza generalmente sobre un espacio público. Es decir, la cámara está dirigida a la calle, que es un espacio de circulación pública. Que por otra parte uno ve que el municipio tiene que velar, primero por la seguridad, tiene que velar por la circulación, y es responsable de la vía pública. Entonces tiene un sentido que la cámara esté ahí, sobre todo porque tiene un propósito, que es evitar que se produzcan delitos, o de que si se producen, puedan ser advertidos y puedan ser reprimidos de la manera más inmediata posible. Desde ese aspecto yo creo que para mí hay que interpretarlo como algo constitucional. Diferente sería si la cámara es dirigida sobre la puerta de la casa de una persona, para ver qué movimiento tiene esa persona o su familia en un tiempo determinado. A ver, todos los derechos entran, como yo le digo, este es un tema de por ahí de intimidad y derecho a la seguridad. Pero fíjense que la libertad también entró a jugar contra la salud pública durante todo el tiempo de la pandemia. Sí. Hablamos de la libertad, porque acá, decir, la libertad ambulatoria se nos vio restringida durante 1 año y medio. El derecho a enseñar y a aprender, todavía hoy lo tenemos restringido. Porque si no, no estaríamos en este sur, sino que estaríamos todos en la facultad. Y se violaría la garantía constitucional. El tema es que hay otro valor en juego. Hay otro valor que es la salud pública, que la que salió a ponderarse, es decir, el aspecto social y comunitario, la atención del interés social, también tiene una raigambre y un derecho que lo pone en tensión y limita al otro. Limita al otro. El tema es el tiempo en que la limitación se extiende, ¿no es cierto? Si es razonable, porque tampoco podemos estar al punto de no gozar de nuestra libertad plena, porque si no es como si no la tendríamos. Pero esa tensión la van a encontrar siempre, entre el interés social y el interés individual. Entonces en el interés individual va a estar las libertades y derechos individuales, los primeros que reconoció el constitucionalismo clásico. Toda la primera parte de la Constitución. Pero también tiene el interés de la sociedad, que restringe lo primero durante un tiempo determinado o para circunstancias determinadas. Hay excepciones que están... A ver si entendí. Entonces el derecho a la imagen y el derecho a la intimidad son sinónimos.
Porque medio como que en el libro entendí una cosa y con usted entendiendo otra, por eso medio como que, no sé, me No, quedo no. antónimo, antónimo. No, es que son de una misma familia. Son de una misma familia. Lo que pasa es que lo que ocurre, fíjense, que cuando en el 1770 habla de publicar, una de las formas de afectación de la intimidad es publicar retratos. Es decir, cuando publica retrato de alguien, está hablando de la imagen de esa persona. ¿Sí? Lo que pasa es que, entonces, hay una base común en esto. Lo que ocurre es que de alguna manera hoy se ha independizado y el derecho a la imagen tiene una regulación propia. ¿Sí? Ven cómo el artículo 53 regula la imagen comprendiendo a la voz. Y también dice que es necesario el consentimiento para captarla, para reproducirla o para difundirla. Y establece 3 excepciones, cuando no es necesario recurrir al consentimiento. Que la persona participe en actos públicos. ¿Sí? Si yo estoy en el medio de una manifestación, y bueno, obviamente que cuando lo capta una cámara o una fotografía de alguien, que es posible que yo también salga atrás de otro, o cualquiera de nosotros, si estamos en esa misma manifestación, en ese mismo acto público. No es necesario el consentimiento requerirlo, porque si no tenemos que pedírselo a cada uno de los que forman parte de esa manifestación o de ese acto público. Que exista un interés científico, cultural, educacional prioritario y se tomen las precauciones para evitar un daño innecesario. A veces en determinados cursos se necesita, se ilustra con una imagen un hecho que se quiere enseñar. Entonces esa imagen forma parte del aprendizaje, del hecho cultural de enseñar y de aprender, y es al solo efecto de volcarlo en el curso y en ese contenido que se quiere explicitar. Bueno, esa imagen no necesita pedir el consentimiento del que aparece en esa imagen relacionado con ese tema que se quiere explicar. Que se trate del ejercicio regular del derecho a informar sobre acontecimientos de interés general. A ver, si los ministros salen de la Casa Rosada, los que están nombrados o los salientes, y lo que hace la prensa es captar su imagen porque están informando sobre lo que supuestamente está ocurriendo. De alguna manera no le tienen que pedir permiso a cada una de estas personas que entran o salen de la Casa Rosada para captar su imagen y para reproducirla, porque forma parte de un ejercicio regular del derecho a informar. ¿Bien? ¿Vamos hasta acá? ¿Sí? Sí, todo bien. Le iba a comentar una cosa, Doc. Yo, Sí. por ejemplo, que estoy en un hospital, ¿no? Sí. Y de repente, son varias cositas, porque vamos a dar un poquito de vuelta con el tema de la intimidad y del secreto médico. Si, por ejemplo, un médico le saca una radiografía a un paciente que sospecha que tiene alguna dolencia abdominal y se da cuenta que tiene cápsulas de cocaína, como sabe pasar. Y ahí nos planteamos un tema complicado porque no podemos, o sea, a través del hallazgo que hicimos, notificar de la situación delictual que tiene de esta situación, ¿no? Que la vemos muy, muy común, pero por otro lado tenemos que operarlo Sí. y ¿qué hacemos? Yo creo que, mire, el tema se trataba también
puede ser encontrar similitud con cómo se reguló en su momento las personas que llegaban con un aborto clandestino, cuando todavía no estaba la ley de aborto. ¿Qué es lo que hacían los médicos? Obviamente le prestaban la atención a la persona, pero como conocían, es decir, el aborto es un delito, o era un delito, y en el cual tenían que denunciar, se veían en la obligación de denunciar a la persona que venía a hacerse atender. Entonces, ¿qué se consideró? Que no tenían que denunciarlo, que tenían que prestarle atención médica, pero que el secreto profesional los obligaba a no tener que difundir, a no estar obligados a hacer la denuncia ante la sede penal. Me parece Claro, que por ejemplo, también en el tema de violación. Sí, sí. En el caso que Un usted abuso. me dice, en el caso que usted me dice, me parece que hay que prestarle atención para sacarle las cápsulas, si esto está en peligro su vida de esta persona, y obviamente tampoco de manera compulsiva, porque tiene que No, prestar tiene que prestar el consentimiento. Y después a ver me si me dice, entiende. ¿qué hago después con lo que le saco? Ese es el tema, ese es el tema. Eso es lo que entiendo. Eso A mí me parece que no corresponde la denuncia. Me parece así, pero haciendo un paralelismo con lo otro que yo le mencioné, es decir, ¿cómo obtengo la información? La información la obtengo porque me viene a ver. Entonces, para mí queda dentro del ámbito de ese secreto, de esa que se tiene que mantener, porque si no, ¿qué hace? No lo va a ver. Entonces, si no lo va a ver al médico, se muere en la casa. Queda en esa disyuntiva, ¿no? Si me atiendo, me salvo, pero termino preso. Y si no me atiendo, me muero en casa, o donde fuere. Me parece que entre la disyuntiva hay que permitirle que se atienda y liberarlo al médico de denuncia. Ese lo planteaba porque ha sido un problema que se ha dado, trabajando en hospitales públicos y todo, y desgraciadamente estamos en un gris que va tanto para un lado como para el otro, porque está bien, nosotros lo podemos atender igual que un abuso. Nosotros le decimos a la persona, mira, vos sos la que tenés que hacer la denuncia, yo no puedo denunciarlo, porque es una cuestión particular. Pero cuando tenemos el elemento que es droga, no podemos tirarlo a la basura, no poder, o sea, y ahí está el problema. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Profe, discúlpeme, Sí. yo le voy a hacer una consulta. Con respecto al derecho a intimidad en lo que es la vivienda, por ejemplo, en Google Maps, que toman esas imágenes satelitales y muchas veces salen dentro de los domicilios, o la pileta, o los juegos, o la forma que está nuestra casa diseñada para el total de las personas, ¿eso se puede plantear de alguna manera? Porque una cosa es que el registro lo tenga, vamos a suponer, no sé, Aguas Argentinas o la parte de ARBA o inmobiliario, pero otra cosa es cuando ya se publica, que uno puede ver a través de los mapas, desde la parte satelital, cómo están diseñadas en parte el interior del terreno de una vivienda. ¿Eso se puede tomar como una violación a la intimidad? Es interesante lo que me decís. La verdad que es como puede ser para plantearse. Porque en realidad Claro, porque es información, pero a veces es información que uno no quiere brindar. Está bien, es una información que está a la vista de todos, porque si el que quiera, en la medida que pase por la puerta de una casa, la puede ver. No necesitamos pedirle permiso para ver la puerta, el frente de una casa. Ahora, diferente la cuestión es cuando están viendo en el interior cómo está compuesto la satelital, ¿no? Porque claro, sí. ha pasado que uno, o sea, levanta un paredón enorme en la puerta de la casa con un portón gigante, ¿no? Porque no Sí. quiere que vean hacia adentro, es más, no, ni siquiera exponer la parte de las ventanas, porque no quiere que vean el movimiento de la casa. Y de repente vos te encontrás con una imagen satelital que te muestra que si atrás tenés un quincho, que si tenés juegos de los chicos, que si está la pileta, que cómo lindás en la parte de atrás con los otros terrenos. Es como que me pareció como que es mucho, ¿no? Sí, más tiene allá razón. de que después quieran cobrar porque tenés una pileta más de agua, o porque la parte inmobiliaria quiera cobrar
la cantidad de metros que agregaste de techado, de lo que sea, me parece que ya que el resto tenga ese acceso mucho, ¿no? Sí, sí, la verdad que es atendible lo que me estás diciendo. Es cierto, fiscalmente, tributariamente se utiliza esa información. La tienen, acceden, y bueno, y saben, ARBA sabe, y las distintas reparticiones fiscales de los municipios y de las provincias saben qué es lo que está construido y lo que no. Y eso, bueno, habilita algunos reclamos. Y reajustes también de ¿cómo se llama? De impuestos. Pero, bueno, una cosa es que la puedan tener ellos y otra cosa es que sea de acceso público, que sea, cualquiera puede ver el interior de la casa de otro. Y eso que nos suministran un Zoom que es limitado, que en realidad lo ven bastante mucho de arriba. Uno no sabe realmente a cuánto pueden llegar si aumentan ese Zoom. ¿Cuál es la definición? Es decir, ese satélite, ¿a cuánto puede llegar de tu casa, del interior de tu casa, que uno no sabe? Porque eso realmente lo sabe lo que manejan los satélites, cuánta información. Se imaginan que si lo que nos brindan es solamente eso, es porque en realidad pueden ver mucho más allá de lo que nosotros pensamos, creemos o vemos. Es interesante. De acuerdo Gracias. a lo que dice Eliana, la parte de ella tiene que ver más con la provincia para una recaudación, para la parte tributaria, pero después también se hizo hincapié cuando los drones se metían en la parte de la intimidad de la familia, o sea, lo mismo que ella estaba comentando. Claro, pero bueno, ella hablaba del satelital, el dron ya es una invasión a tu parte de tu propiedad. Porque fíjense, a ver hasta qué punto el dron mira, ¿no? Tampoco pueden tener un dron uno parado en el patio de tu casa, filmando lo que está pasando abajo, porque eso ya forma parte de tu propiedad, de tu espacio aéreo, y ahora creo que hay una reglamentación sobre la circulación desde hace un tiempo de dónde pueden circular los drones. Porque es una invasión a la propiedad y también puede tener un fin de violación de la intimidad. Profe, igual hay una realidad. Hoy en día, con los avances que hay en tecnología, el derecho a la intimidad muy respetado no es, porque yo te doy un ejemplo. Yo estoy con alergia hace una semana y a mí las propagandas que me saltan en el celular, en Instagram, son de medicación para la alergia. O sea, nos controlan en muchos sentidos, que todo lo que hacemos, todo lo que vemos, porque todos andamos con el celular para todos lados, hoy en día, desde nenes chiquitos hasta personas mayores, y las cosas que necesitamos nos aparecen de casualidad, y no es tan casualidad, nos espían en todo momento. El problema es que es algo más poderoso que nosotros. Sí, sí, es un desafío. El derecho a la intimidad con la evolución de la tecnología es realmente un desafío. Porque bueno, como vos decís, a veces te pasa que, ¿no le pasa que hablan de un tema? No es que lo buscan en el celular, ni siquiera lo buscan, lo hablas. Y te sale cuando levantás la mano y ves el celular, te sale un comentario sobre ese tema que estuviste hablando. Y decís, esto me está escuchando, porque realmente es sorprendente. Seguramente hay un modo de captación que nosotros obviamente no estamos autorizando. Y tampoco, nos pasa que no podemos vivir hoy sin esto. Entonces es esa necesidad que se nos ha creado, de la cual hoy tampoco podemos, nos cuesta muchísimo separarnos. Pero estamos viendo, sí, se advierte un modo, eso también me llama la atención, Constanza. Es un gran desafío la intimidad. Con la información y del modo en que la información se maneja y del modo que la información circula, es realmente un desafío, es un desafío. Pero sepan que tenemos armas,
¿Por qué? Porque el hecho de que estas cosas pasen y pasan asiduamente y diariamente y a nosotros se nos tornan incontrolables, sepamos de que igualmente tenemos armas, que el derecho nos da herramientas, de que el derecho existe y que por más que no sea respetado, tenemos armas desde el punto de vista jurídico y para el acceso a la justicia para hacer cesar estas cuestiones y para obtener reparación de los daños. ¿Qué otro tema quería hablarles? ¿El derecho al honor? Sí. Fíjense en el derecho también, en el derecho a la imagen, véanse quién presta el consentimiento cuando la persona ha fallecido, a través de sus herederos. Si hay desacuerdo, lo presta el juez. Pasados 20 años de la muerte, la reproducción, que no es ofensiva, es libre, es decir, que no tiene que pedir permiso a nadie, ni siquiera a los herederos. Fíjense que es posible revocar, es decir, una persona prestó su consentimiento para que su imagen sea difundida. Por ejemplo, para una marca, para una publicidad de una marca. ¿Se puede revocar? Y no porque ya hay un contrato firmado con anterioridad, ¿o no? Esa está bien, sería por ahí una respuesta que es fundada en derecho y están sobre la base del cumplimiento de los contratos que uno ha asumido. ¿Sí? El pacta sunt servanda. Los pactos nacen para ser cumplidos. Si asumió un compromiso contractual de que las fotos que le sacaran sean destinadas a esa marca o esa publicidad, tiene que cumplir ese compromiso y no podría revocarlo. Sin embargo, la solución no es esa. La solución se da haciendo prevalecer el tener en cuenta que la imagen no es un producto cualquiera, no es un bien cualquiera, sino que forma parte de la personalidad de la persona. Que la imagen es un derecho personalísimo y que así como tenemos que dar el consentimiento para disponer de ese derecho, tenemos la plena libertad de revocarlo. Entonces, si dimos el consentimiento, podemos revocarlo. Y las fotos, esas que se sacó la modelo para la publicidad, tienen que salir, no se tienen que publicar, no se tienen que difundir, porque revocó ese consentimiento. Porque se hace prevalecer las facultades derivadas del derecho personalísimo. Prestar el consentimiento y revocarlo en cualquier momento. ¿Bien? Se discutirá si la revocación no tiene que producir alguna indemnización a la otra parte contratante. Eso no está resuelto en el código. Entonces dirá, bueno, ¿tiene que reparar el perjuicio porque esa publicación no sale? Y alguna doctrina entiende que sí, que por lo menos el daño, es decir, el daño material, los gastos que se incurrieron para la sesión de fotos o para esa campaña, tienen reparación. Y ahí como no hay resolución legal, otros dicen no. Como prevalece el derecho personalísimo y tiene plena libertad de revocación, es lógico que si revoca, no esté condicionada a revocar. Porque el hecho de tener que pagar daños es un condicionante para hacer efectiva la revocación. ¿Sí? Entonces, dice, no, si revoca, no tiene que reparar nada, porque eso forma parte de su aspecto, de una faceta de su personalidad, y de un derecho personalísimo que está en juego, y hay que hacerlo prevalecer. ¿Bien? Entonces, todos son contestes en que es posible la revocación, pero ahí tenemos, como no tenemos una solución diversa, es si hay que reparar por la revocación del consentimiento en el materia de derecho a la imagen. O si no hay que reparar nada, no hay que reparar algún daño que ha sido producido al otro contratante. Derecho al honor. Derecho al honor, el honor tiene dos facetas, el honor subjetivo y el honor objetivo, es decir, es la autovaloración o autoestima, lo que cada uno piensa que tiene como estimable,
es como valioso en lo que cada uno piensa de sí mismo, eso es honor subjetivo, y el otro aspecto del honor es el honor objetivo, que es el prestigio o reputación que uno ha ganado por su actividad, por su comportamiento, por su conducta en un ámbito familiar o en un ámbito social. El honor comprende las dos facetas, el honor subjetivo como el objetivo, y la afectación del honor puede provenir en tanto en una como en otra faceta. Regulaciones en materia de honor. Vean, primero el 52 que lo menciona, ¿no? Y segundo, habla de la honra o reputación. Y el 1771 se refiere a la acusación calumniosa, ¿sí? Cuando se acusa falsamente a una persona de cometer un ilícito, un delito. Entonces, ¿qué hay? Responsabilidad. ¿Sí? Claramente hay responsabilidad del que realiza una denuncia falsa, una acusación falsa de un delito en el otro. ¿Cuál es ese margen de reparación de daños? Solamente se responde por dolo o culpa grave. Es decir, el que realiza una acusación calumniosa responde, es decir, le imputa falsamente a otro un delito, solamente responde cuando sabía que el delito no se cometió, cuando obró dolosamente, ¿sí? O bien cuando obró con culpa grave. ¿Qué quiere decir? Que es una conducta que es raya al dolo, que es negligente, pero sin llegar a la intención, es una desaprensión absoluta sobre el conocimiento de la realidad de la comisión del delito por esa otra persona. La culpa grave y el dolo. Cuando obra con culpa grave y dolo, tiene responsabilidad el que realiza la acusación calumniosa. Fíjense acá que hay una relación entre, también aplicamos la posibilidad del 1740, ¿no? En 1740, en la posibilidad de publicación de la sentencia, la tenemos para los casos de violación del derecho a la intimidad, también cuando hay afectación del derecho al honor. A opción del reclamante, el juez puede ordenar la publicación de la sentencia en un diario del lugar. Profe, disculpe, le hago una consulta. El 1771, ¿se puede utilizar donde dice acusación calumniosa, entre los daños puede ser psicológico y a la imagen? ¿También o no? No, no. Sí, hasta donde yo entiendo lo que usted me está diciendo, no, aplíquenlo para el derecho al honor. No. No, en la imagen no aplicamos estas disposiciones, lo aplicamos únicamente en el derecho al honor. Bien, gracias. ¿Sí? Es decir, en la imagen bastará que haya obrado con una culpa leve cuando se difundió la imagen de una persona, se captó o se reprodujo, bastará eso. En cambio, cuando estamos frente a una acusación de un delito, bueno, no, el denunciante para imputarle responsabilidad, porque el delito no se cometió, porque si el delito se cometió, no tiene ninguna responsabilidad el que acusa, el que querella. Pero en estos casos estamos hablando de que el delito no se puede probar cometido. Entonces dice, bueno, ¿qué hacemos? Vamos a hacer, el que es exonerado, sobreseído, dice, voy a imputarle responsabilidad al denunciante, el que me acusa, el que me acusó. Entonces, ¿cuándo responde el acusador, el denunciante? Cuando obró con dolo, cuando sabía que lo que estaba denunciando era falso, o cuando no tuvo la intención, pero tampoco se preocupó de saber efectivamente que esta persona era el que lo había cometido o no se había cometido, con una total desaprensión. Como que no me importa la verdad. Yo no sé si en realidad fulanito cometió el delito, pero no me importa, yo lo denuncio a él. Y no averiguo nada, no me intereso en la verdad de las cosas. Eso es culpa grave. Hay una total desaprensión y está vinculada. Es decir, ¿por qué
buscamos un factor de atribución subjetivo que es bastante calificado, porque en el fondo queremos que los delitos se denuncien. Entonces, tratamos de no desalentar, el código trata de no desalentar que las denuncias se produzcan. Lo que desalienta son las denuncias que tienen un sustento falso. Entonces sí, pero tenemos que probar de que el otro obró con ese dolo o con esa culpa grave. Solamente es en este aspecto de los delitos de las afecciones contra el honor. Lo que se relaciona también con esto es el honor y la libertad de prensa. ¿Por qué? Porque la libertad de prensa o libertad de expresión por medios periodísticos es un derecho constitucional. No hay formas de prevención porque la Constitución no admite la censura previa. Entonces no podemos evitar que antes que el contenido se divulgue, evitemos que salga. El contenido, información periodística se tiene que difundir y no tenemos posibilidad legal de evitar que no se difunda. No tenemos ninguna medida de acción preventiva. Tenemos que permitir que se difunda. Ahora, una vez que se difunde, el medio periodístico, el que lo origina, puede haber causado daños y tiene que responder de los daños que causa. ¿Bien? Es responsable de los daños que está ocasionando. Ahora, ¿qué ocurre cuando está en juego una función? Se hace referencia a un funcionario público o a un servidor público. Entonces, es de la misma manera que tiene que responder, en todo caso tiene que responder. ¿Quién sabe? No lo estoy escuchando, parece, ¿no? ¿Me escuchan? ¿Puede repetir? Sí, sí, se escucha. Bueno, cuando es un servidor público o un funcionario público, en los medios de información tienen que difundir noticias o hechos supuestamente que han ocurrido. Ellos tienen que verificar, tienen el deber de verificar la verdad de esto, pero también tienen que dar la noticia, dependen de una fuente que les suministra la información. Es habitual de que puedan afectar el honor de las personas mediante una información periodística. Es una de las formas más habituales de afectar el honor. Hay una regla en materia de funcionarios públicos que es la doctrina de la real malicia. ¿Cuándo responde el medio periodístico? Cuando obró con dolo, es decir, cuando sabía que la noticia era falsa, o cuando actuó con total desaprensión sobre las circunstancias de su realización, y cuando se desatendió totalmente la verificación de que el hecho que estaba informando era real o no. Es decir, cuando el medio periodístico actuó con dolo o culpa grave, ahí hay real malicia, ahí hay responsabilidad por la información falsa o inexacta que se está brindando respecto de ese funcionario público. Hay una primacía del derecho a la información, ¿sí? Y hay una responsabilidad del medio únicamente cuando actúa por la información falsa y por los daños al honor que ha causado a esta persona, solamente cuando el medio actuó con dolo o con culpa grave. Esa doctrina de la real malicia se extiende a los personajes públicos y también ha sido extendida por la jurisprudencia a cuestiones vinculadas con particulares en las que están involucrados asuntos de un alto interés público. Es para fijar en qué casos tienen responsabilidad los medios de información por informaciones falsas, ¿sí? Por los daños al honor que han producido a las víctimas de esas informaciones falsas suministradas. ¿Bien? ¿Qué hora es? 9:25. Pregunta.
Yo, profe, por Sí. cosas que van surgiendo en la vida, ¿no? Por Bueno. ejemplo, cuando el derecho al honor, usted dijo que es subjetivo y objetivo, ¿no? Cuando Sí. es objetivo y se afecta a la reputación ganada de la persona, como por Sí. ejemplo un padre o una madre, ¿no? Cuando en casos de separación o divorcio se utilizan falsas denuncias o acusaciones que no corresponden y afectan al honor del otro padre, ¿sí? Sí. Eso se puede también, por ejemplo, hacer una demanda. Claro, sí. Perfecto. Sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Cualquiera sea el autor de la que ha divulgado de esta información o este agravio. ¿Mm? Porque el honor se agravia con una acusación que es calumniosa, con una acusación de un hecho falso. Pero también se agravia con un insulto. ¿Sí? La injuria es una forma de desacreditación. Y depende de las condiciones que se haya producido. Si no es lo mismo que una injuria en una conversación telefónica en medio de una discusión acalorada, y de la injuria que se produzca en un ambiente abierto y delante de otras personas. ¿Sí? Tiene un enfoque distinto, un impacto distinto, ¿sí? Pero son modos tradicionales de afectación del derecho al honor. Sí. Le consulto esto principalmente porque obviamente estoy de acuerdo en un montón de leyes nuevas que se han implementado, pero muchas veces hay cosas que se usan como un abuso, las restricciones, las falsas denuncias y demás, que afectan a la otra parte y a veces priva de ver a los hijos, de tener comunicaciones, bueno, usted ya sabe un montón de cosas que se dan en el ámbito de familia. Será porque me gusta mucho ese ámbito, entonces por eso lo veo y lo trato de estudiar mucho y uno trata de aprender de esas cosas porque es como que a veces ese abuso está directamente lastimando a una de las partes y dejando ante la sociedad y ante sus propios hijos esta situación, ¿no? De que puede ser un mal padre o una mala madre por cosas que dijo la otra parte o falsas denuncias o restricciones, entonces por eso le consultaba si eso después uno cuando se prueba que no es así o para poder probarlo puede hacer las demandas necesarias Sí. y que la otra parte se haga cargo de esta falsedad, ¿no? Sí, sí, De sí. estas cosas que hace. Perfecto. Así. Muchas gracias. No, por nada. Es decir, siempre que hay una denuncia, hay responsabilidades inherentes a esa denuncia que se realiza. Es decir, si la denuncia tiene un sustento real y verídico, a veces tal vez no alcanza a ser probada, pero hay algún indicio que se presenta, bueno, eso no significa que el denunciante tenga que responder, ¿no? Pero a veces cuando la denuncia no tiene ningún sustento, no hay ninguna posibilidad de que el hecho se haya producido, entonces le ha generado un daño al denunciado. Entonces uno se para en el denunciado y dice, bueno, de esto no salgo bien, no quedo bien parado ni frente a mi familia, ni frente a mi compañero de trabajo, ni frente a mis socios, ni frente a mis amigos, ni frente a mis hijos. Entonces, es lógico que uno pueda tener una afectación al honor y que deba ser objeto de reparación, ¿sí? Uno puede obligar al otro a que cese, ¿sí? Pedirle judicialmente a que deje de denunciar. Hay denunciantes que tienen algún tipo de padecimiento, porque hay gente que es de una denunciante crónico. Y uno dice, ¿cómo puede ser que denuncie a tal lado y denuncie a tal otro y denuncie a tal lado? Y vive denunciando. Ya hay una personalidad que lo lleva a denunciar continuamente. Y eso tampoco no es normal. Y no obstante, esa anormalidad está produciendo daños continuamente. Sobre todo cuando esas denuncias estamos hablando que no tienen un sustento, de que no hay una realidad, que no hubo posibilidad cierta de justificar de que este hecho se haya cometido. Y la responsabilidad se mide desde el punto de vista civil también, que no solamente querellándolos penalmente o denunciándolos por injurias o por calumnias, sino también penalmente perdón, civilmente y de manera patrimonial, económica, desde el punto de vista moral, por el sufrimiento, y patrimonial si ha habido una merma económica por el hecho.
Derecho a la identidad, y vamos terminando. Pero esperen, porque esto nos conecta, antes de ver identidad, cuando hablamos de información inexacta, información falsa, a veces también por un medio periodístico, no solamente evaluamos el tema de la responsabilidad por los daños, sino una forma de satisfacción más inmediata. Es decir, si alguien suministra una información que no es real sobre alguno de ustedes y lo expresa en un medio de difusión, uno tiene eso queda, porque ustedes se dan cuenta que lo que se dice, y sobre todo si se difunde en un medio periodístico, tiene un impacto muy grande. Entonces, más allá de que uno pueda hacer un juicio por daños y perjuicios, porque eso que se dijo no es real, por afectación al honor, la publicación eventual de la sentencia después de 2 años, cuando algo ya de alguna manera tal vez nadie se acuerde, no tendría tanto sentido. Hay una respuesta rápida ante una información inexacta o agraviante brindada en un medio de difusión masiva. Y es el derecho de réplica, o también llamado de rectificación o respuesta. Es decir, el agraviado por esa información inexacta brindada tiene la posibilidad de replicar, es decir, de que el mismo medio le brinde un espacio para poder responder a esa información inexacta y aclarar las cosas como realmente son. Es un derecho que está reconocido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o también llamado Pacto de San José de Costa Rica, en el artículo 14, se le llama derecho de réplica o de rectificación y respuesta. Si el medio periodístico no me brinda el espacio, recurriré a la justicia para que habilite el espacio para poder los obligue a darme el espacio para efectuar la réplica. Derecho a la identidad. La identidad, analícenla desde 3 aspectos, entonces, del derecho a la identidad biológica. Y la identidad biológica supone a conocer los orígenes, el derecho a la identidad del niño a saber quiénes son sus padres, sus progenitores. Las técnicas vinculadas a la identificación de los recién nacidos están relacionadas con eso. ¿Vieron cómo le ponen la patita y la impresión palmar en los certificados de nacimiento? Bueno, de los recién nacidos, y conjuntamente con los de la madre, bueno, son técnicas que están vinculadas, que vienen impuestas por la ley, y están vinculadas a eso, a mantener ese vínculo de identificación de origen del recién nacido con la madre, buscando preservar su derecho a la identidad biológica, a la identidad de su origen. A ver, espero que les dé alguna otra disposición sobre esto. Y hay un derecho a no conocer los orígenes, así como hay un derecho a saber quiénes son realmente nuestros progenitores, a investigarlo. Sí. Sí, por ejemplo, cuando es una adopción o alguna otra situación, por ejemplo, de ese tipo, está estipulado que no se le puede decir quiénes son los padres biológicos. Claro, la persona, si quiere, puede salir a buscarlo y la información le tiene que ser suministrada. ¿Bien? Ahí tiene un derecho a conocer, pero también tiene un derecho a no saberlo, porque por ahí no quiere saberlo. Sí, ¿había una pregunta? ¿No? ¿Comentario? Bien. Bien. Las acciones de filiación, para establecer una filiación de una persona extramatrimonial, por una unión extramatrimonial. Entonces, las acciones de filiación están vinculadas a conocer el origen, a establecer el estado de familia, de hijo o de hija de una persona respecto de un progenitor. Bueno, esas acciones son de estado de familia, tienden a preservar y a establecer
y a garantizar el derecho a la identidad biológica que tiene esta persona, el reclamante de la filiación. La identidad estática, perdón, ¿esa se llama biológica o estática? La identidad dinámica hace al bagaje cultural, es decir, a la proyección social que una persona tiene por el transcurso de su vida. ¿Cómo somos conocidos? Somos conocidos como estudiantes, somos conocidos por nuestra profesión. También tenemos una identidad que nos vincula a nuestras opiniones, a nuestras opiniones políticas, a nuestras ideologías, a nuestras formas de pensar. Entonces, eso forma parte de nuestra identidad. ¿Cuál es nuestra proyección desde el punto de vista laboral, de nuestra proyección familiar? Eso conforma también nuestra identidad. Pero ya le digo, es dinámica porque lo vamos haciendo a medida que vamos viviendo. Y esa identidad dinámica también goza de protección. Es decir, si a nosotros, por ejemplo, alguien nos dijera que tenemos pensamientos neonazis, uno dirá, no, pero yo no tengo nada que ver con esa gente. Si al contrario, mi forma de pensar se vincula a nada que ver con ese tipo de corriente. Entonces, esa manifestación que también se está haciendo, está afectando nuestra identidad dinámica. ¿Por qué? Porque nuestra forma de pensar conforma nuestra identidad y la hemos de alguna manera expresado en nuestro círculo. Entonces, si alguien nos cataloga de una determinada manera o con una forma de pensar o con una opinión diversa a lo que nosotros tenemos realmente, está afectando nuestra identidad desde el punto de vista dinámico. ¿Bien? La última faceta de estudio es la identidad desde el punto de vista sexual. Y ahí sí tenemos la aplicación de la ley de identidad de género, la 26.000, si no me equivoco, 743. Cómo permite, de acuerdo a la autopercepción que la persona tenga, la rectificación registral del sexo y también de su prenombre. Mediante un trámite que puede ser, ¿de qué carácter? Sin necesidad de acreditar ningún tratamiento hormonal, sin necesidad de realizarse ninguna operación de cambio de sexo, y mediante un trámite que va a ser ¿cómo? Administrativo. Administrativo, no necesita recurrir a la justicia. Inclusive está previsto en el caso de menores. La ley prevé que en el caso de menores, con el consentimiento de sus padres, y intervención del abogado o abogada del niño, puedan realizar este procedimiento que admite la ley de identidad de género de manera administrativa. Hay casos que han sido, si hubiera oposición de los progenitores, bueno, si hubiera oposición de los progenitores, ahí sí tendrá que recurrir el menor con el abogado del niño a la justicia o con la intervención del Ministerio Público, siempre, para que el juez los autorice, ¿no? Pero con la conformidad de los progenitores está admitido que los menores puedan realizar este tipo de cambios a nivel registral de sexo y prenombre. Y existen casos, si ustedes miran un poquito, existen casos muy difundidos en las noticias, en los diarios, de situaciones en las que se ha accedido y se ha procedido a realizarlo. ¿Preguntas? Una consulta, Doc. Por ejemplo, como es un trámite administrativo el tema de identidad de género y cambio de sexo en el documento, sí. ¿Cuántas veces lo puede hacer eso?
este año soy hombre, el año que viene mujer, y así voy cambiando. Bueno, ¿Hay el alguna tema es disposición que de eso? el que la ley establece es que el que lo quiere dejar sin efecto, es decir, si bien lo puede hacer de manera administrativa, para arrepentirse tiene que hacerlo de manera judicial. En realidad, la voluntad está, pero no es tan, no es tan el procedimiento para hacerlo, no es tan fácil, es decir, no es tan fácil deshacerlo que hacerlo. ¿Bien? Una pregunta, profesor. Sí. En el caso de que, por ejemplo, aquella persona que se cambie el género lo haga con una intención de mala fe, como había pasado hace unos años de un tipo que se había cambiado de sexo de hombre a mujer para jubilarse antes. En ese caso, ¿qué sucede? Bueno, sí, lo vimos en la noticia esa. Sí, en realidad, bueno, tendríamos que probar de que existe un fraude a la ley. En realidad, ¿cuál sería la motivación que lo lleva a realizarse el cambio? Pero ya te digo, tendríamos que necesariamente recurrir a la justicia, de algún interesado, porque ¿quién va a recurrir en ese momento? ¿Quién es el interesado? El único que por ahí puede llegar a interesarle es al Estado, que tiene que pagar una jubilación antes de tiempo. ¿Qué otro podría haber como interesado? No, pero por habría. ejemplo, como por ejemplo acá, el género femenino, en este caso tiene unos derechos por ahí por encima del masculino, por ejemplo, con esta cuestión de la defensa, ¿no? De los vulnerables. Si yo me hago la identidad como mujer, yo ya tengo esos derechos también. Entonces tengo más derechos que antes no los tenía. Bueno, podría ser, sí, podría ser tranquilamente, sí, sí. Son cosas que a veces, a ver, tampoco tenemos que ver, a veces pagan justo por pecadores, y es lo que no se busca que no ocurra. La ley en sí, como todas, están para los que proceden de buena fe y para los que realmente lo necesitan. Después, vivos y vivas siempre va a haber. Y no nos podemos escapar ni de esta ni de ninguna ley que hagamos. Entonces, pero, a ver, si en alguna manera trató de solucionar un aspecto o un problema que realmente existía y que hay gente que sí lo padecía y lo padece, bueno, bienvenida por ese lado. Lo que tenemos que, sí, tal vez ajustar las tuercas es ver cómo podemos evitar los abusos, ¿no? En la utilización de estas formas, cuando la intención, en realidad, está dirigida a obtener un beneficio indebido, ¿no? Tal vez serían, ¿cuáles son los resortes? Indudablemente, si la motivación que tiene esta persona únicamente es obtener un beneficio jubilatorio o mayores beneficios en otro aspecto, pero no va en realidad acompañada de ninguna otra forma de actuar en su vida, bueno, indudablemente alguien podría tener que plantearlo que existió ese fraude a la ley, pero tiene que venir del lado del Estado, del Estado o del Ministerio Público que vela por la legalidad del procedimiento. Hoy en día el cambio es administrativo y no hay objeciones posibles ni Doctor, perdóname que lo interrumpa ahí. Sí. Inclusive en otros países, por ejemplo, de ahí de Europa, hay casos documentados de una persona que tenía que buscar, después se lo mandó, de 70 años, 60 años, que se autopercibe como mujer de 15 años. O sea, la autopercepción también tiene que ver con la edad. O sea, No. ¿puede pasar eso? Bueno, a ver, desde el punto de vista legal, te digo yo, no ya desde el punto de vista psicológico, porque no entiendo nada, pero sí desde el punto de vista legal está previsto la autopercepción desde el sexo. Hasta ahí llega, ahí llega. ¿Mm? Chicos y chicas, ¿alguna otra pregunta de estos temas? Yo tengo una última. Sí, cómo no.
En el caso de la ley de identidad de género, en el caso que un niño se perciba mujer, ponele, Sí, y los padres no están de acuerdo a la hora de hacer el cambio de género, sí. e interviene un juez y habilita al niño a realizárselo, ¿no están avasallando la responsabilidad parental de los padres? Porque además puede considerarse que no está lo suficientemente maduro para tomar una decisión así. Porque además hay muchos casos de niños que hacen eso por cuestión de que están ideologizados o adoctrinados, y después de adultos ya se hormonizan a esa edad, y después de adultos se arrepiente y es un proceso irreversible. No, irreversible no sería porque siempre se puede volver para atrás, en este caso Me judicialmente. refiero a las hormonas, cuando se inyectan hormonas, eso que es irreversible ya. Del Claro. tratamiento decís vos. Bueno, Sí. a ver, si no tiene la conformidad de los padres y tiene que recurrir entonces en ese caso al juez, el juez no lo va a decretar si no es con un equipo interdisciplinario. Si va a haber un análisis del médico, psiquiatra, psicólogo, asistente social, todo el equipo interdisciplinario va a intervenir para evaluar si es conveniente o no es conveniente, y en función de va a escuchar también a los padres, y en función de eso va a tomar una decisión. ¿Sí? Y ahí, bueno, puede salir que sí o que no, pero seguramente la decisión que tiene que tomar el juez tiene que ser razonada y tiene que ser razonable, y establecer por qué motivos. El motivo que lo va a mover es un principio rector. Tiene que darle circunstancias que hagan primar de que esa decisión hace al interés superior del niño. ¿Qué es lo mejor que a ese niño o niña le puede pasar en ese momento? Es acceder a esa petición. Si no, no lo va a aceptar. Te imaginas que la responsabilidad también es muy grande para el juez, entonces lo tiene que hacer en base a serios fundamentos y a hechos que están probados, y a que eso va a ser lo mejor para esa criatura en ese momento. ¿Mm? Ahí ya te digo, hay opiniones diversas, porque hay opiniones porque tal vez en algunos casos esperan a que la criatura llegue a la pubertad, para acceder al cambio, porque se entiende que algunos entienden que el desarrollo, o la definición recién puede madurar en ese momento, después de la pubertad. Pero ya te digo, ya son opiniones de psicólogos, y no son todas coincidentes. Pero el juez tendrá que tomar una determinación atendiendo a qué es lo mejor para esa criatura, pero con una base científica y del equipo disciplinario. Después podemos juzgar si la decisión es buena o es mala. Como también podemos juzgar si la decisión de los padres es buena o mala al acompañarlo o no acompañarlo. No sabemos. Pero bueno, la ley ha permitido que el cambio se realice bajo esas condiciones, con la conformidad de los padres o eventualmente con una conformidad del juez en un proceso sumario. Esa es la regulación. Después, uno después puede ver si, a ver, es conveniente o es inconveniente. El tema es lo que nosotros sabemos si jurídicamente se puede o no se puede. Después podemos valorar si una ley merece ser cambiada más adelante, porque todos tenemos opiniones diversas. Y entonces, simplemente acá tratemos de ustedes saber qué es lo que jurídicamente se puede hacer y qué es lo que jurídicamente no se puede hacer. Bien, Lisandro. Muchas gracias. No, de nada. ¿Otra pregunta? No, todo bien, perfecto. ¿Todo bien? Bueno, Perfecto. así que, bueno, le agradezco que hayan estado y los saludo. Muchas gracias. Nos vemos la Hasta luego, próxima. profesor. Chao, profe. Que sigan bien. Muchas gracias. Hasta Adiós. luego.